hoy nos embarcaremos en una reflexión profunda sobre un tema que resuena en el corazón de muchos. La autoeficiencia. En un mundo que constantemente nos empuja a depender de nuestras propias fuerzas y habilidades, es crucial que examinemos qué dice la Biblia acerca de nuestra capacidad para ser autosuficientes y, más importante aún, nuestra necesidad de depender de Dios. Vivimos en una era donde el éxito individual es venerado y la autoeficiencia es vista casi como una virtud suprema. Nos enseñan desde jóvenes a ser independientes, a buscar nuestra propia solución y a no depender de los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esta mentalidad de autoeficiencia se traslada a nuestra relación con Dios? En la Biblia, encontramos numerosas advertencias contra la autosuficiencia excesiva, y lo que es aún más significativo, descubrimos la verdad liberadora de nuestra dependencia en Dios. La primera advertencia se encuentra en el libro de Proverbios, un libro lleno de sabiduría práctica. Proverbios 3. 5 al 6 nos dice: Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Aquí, se nos instruye claramente a no depender únicamente de nuestra propia inteligencia o habilidad, sino a confiar en el Señor en todos nuestros caminos. Este es un recordatorio de que, aunque la autoeficiencia puede tener su lugar, la confianza en Dios debe ser nuestra base sólida. Un ejemplo notable de la tentación de la autosuficiencia se encuentra en la historia del rey Nabucodonosor. En Daniel 4, leemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, miró a su reino y se enorgulleció de su grandeza. En su corazón, se convenció de que su éxito era fruto únicamente de su propia habilidad y esfuerzo. Sin embargo, la respuesta divina no tardó en llegar. Dios le envió un sueño que el profeta Daniel interpretó, advirtiéndole que sería humillado y que viviría como un animal salvaje hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Este relato no solo muestra las consecuencias de la autosuficiencia desenfrenada, sino que también enfatiza la importancia de reconocer que nuestro éxito y nuestras bendiciones provienen de Dios. Nabucodonosor, al final, fue restaurado cuando comprendió que el poder y la grandeza no eran de su propia creación, sino que eran el resultado de la soberanía de Dios. Si buscamos el ejemplo más perfecto de dependencia en Dios, debemos mirar a Jesús mismo. Aunque era plenamente Dios, Jesús vivió su vida terrenal en completa dependencia del Padre. En Juan 5. 19, Jesús dice: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí, Jesús nos muestra que, incluso en su naturaleza divina, se sometió a la voluntad del Padre, dependiendo completamente de Él para llevar a cabo su misión. La vida de Jesús es un testimonio poderoso de la dependencia radical en Dios. A través de su vida y ministerio, aprendemos que la verdadera autoeficiencia no se encuentra en depender únicamente de nuestras propias habilidades, sino en reconocer nuestra necesidad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Jesús nos llama a seguir su ejemplo, no confiando en nuestra propia fuerza, sino en la gracia y el poder de Dios. Cuando aplicamos este principio a nuestra vida cristiana, vemos que la autoeficiencia puede llevarnos a confiar en nuestras obras, habilidades o logros en lugar de en la gracia de Dios. En 2 Corintios 12. 9, el apóstol Pablo comparte una verdad reveladora. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Pablo, a pesar de sus muchas cualidades y habilidades, entendió que la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestra debilidad y depender de la gracia de Dios. Este versículo nos desafía a replantear nuestra concepción de la autoeficiencia. En lugar de buscar la autosuficiencia como una meta, Pablo nos enseña a encontrar fuerza en nuestra debilidad al permitir que el poder de Cristo obre en nuestras vidas. Este es un llamado a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, y a abrazar la gracia y el poder de Dios. La autoeficiencia también puede manifestarse en el ámbito espiritual. En Apocalipsis 3. 17, la iglesia de la Odisea es descrita como una comunidad que se considera rica y autosuficiente, sin darse cuenta de su verdadera condición espiritual. El versículo dice: «Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». Aquí,
La autosuficiencia espiritual se muestra como una trampa peligrosa que nos impide reconocer nuestra necesidad de la salvación y la gracia de Dios. Esta advertencia es relevante para nosotros hoy. Podemos caer en la trampa de confiar en nuestras propias obras y logros espirituales, en lugar de buscar continuamente a Dios y depender de su gracia. La autosuficiencia espiritual puede llevarnos a un estado de complacencia y ceguera espiritual, alejándonos de una relación genuina con Dios. A medida que reflexionamos sobre la autoeficiencia desde una perspectiva bíblica, el llamado es claro. Debemos buscar una dependencia radical en Dios en lugar de confiar únicamente en nuestras propias fuerzas. Esto no significa que debamos descartar nuestras habilidades o talentos, sino que debemos reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo no es un llamado a la autosuficiencia, sino a la dependencia en Cristo para encontrar la verdadera fortaleza y capacidad. La autoeficiencia es esencial que abracemos la verdad bíblica de que nuestra verdadera fortaleza y capacidad provienen de Dios. La autoeficiencia, cuando se lleva al extremo, puede alejarnos de la dependencia en Dios y de la gracia que Él ofrece. Sin embargo, al reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad constante de su gracia, podemos experimentar la verdadera fortaleza y la plenitud en Cristo. Que esta reflexión nos inspire a vivir con un corazón humilde y dependiente de Dios, buscando su dirección y confianza en cada aspecto de nuestras vidas. Que aprendamos a decir con sinceridad: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», y que podamos vivir en la verdad liberadora de que nuestra autoeficiencia no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que el Señor nos guíe y nos fortalezca mientras buscamos vivir en completa dependencia de Él. Hasta la próxima y bendiciones para su vida.